En el mundo digital, todo, absolutamente todo, está construido sobre datos. Pero esos datos obedecen reglas silenciosas, casi invisibles, que determinan cómo se comportan. Hoy vamos a explorar una de las más fundamentales y que a menudo se pasa por alto: los tipos de datos en SQL. Ok, para meternos de lleno en esto, les planteo una pregunta que parece imposible, ¿no? ¿Cómo es que dos números que son visualmente idénticos no son iguales para una computadora, que se supone es una máquina de lógica pura? Suena a error, como un fantasma en el sistema, pero la respuesta se esconde justamente en esas reglas invisibles. Y ojo, que esto no es un ejercicio teórico, ¿eh? Es la frustración real de un desarrollador. Se enfrenta a un cálculo que a simple vista está perfecto, pero la base de datos insiste en que no. Es como si la computadora viera algo que nosotros simplemente no podemos percibir. Bueno, vamos a tratar esto como si fuera una investigación, una especie de historia de detectives de datos. El crimen digital es que dos números que deberían ser iguales, pues no lo son. Nuestra misión es encontrar al culpable, y la primera pista está en cómo la base de datos entiende los números. Y aquí está la clave de todo el asunto. Resulta que dentro de una base de datos, no todos los números son creados iguales. Hay, digamos, dos grandes familias: los exactos, que son literalmente lo que vemos, y los aproximados, que sacrifican un poquito de precisión a cambio de otras ventajas. Entender esta diferencia es fundamental para resolver nuestro misterio. Y aquí tenemos a nuestros dos principales sospechosos: decimal y float. Piensen en decimal como ese contador súper meticuloso. Saben, el que guarda cada centavo de forma exacta. Es la herramienta perfecta para el dinero. Y luego está float, que es más como un científico. Para sus cálculos, una diferencia mínima, casi invisible, no le importa. Guarda una aproximación increíblemente cercana, sí, pero nunca es perfecta. Y es justo ahí donde la cosa con float se empieza a complicar. Miren, este comentario de un programador lo deja clarísimo. En el mundo de las finanzas se exige que el orden de las operaciones no altere el resultado. Con los números de punto flotante o float, esto no siempre se cumple, lo que lleva a pequeñas discrepancias que se van acumulando. Y listo, misterio resuelto. El famoso fantasma en la máquina era un error de redondeo microscópico, invisible para el ojo humano, pero totalmente obvio para la base de datos. Sencillamente se usó la herramienta equivocada para el trabajo, un número aproximado para un cálculo que exigía precisión absoluta. Pero, y esto es importante, este principio de usar la herramienta correcta para el trabajo va mucho más allá del dinero. Vamos a ver ahora cómo se aplica esto a otros tipos de datos, porque cada elección, por pequeña que parezca, tiene sus consecuencias. Pasa lo mismo con los números enteros. A ver, piénsenlo. Para guardar la edad de una persona, que nunca va a pasar de 255, ¿para qué usar un big int que está diseñado para cifras astronómicas? Un tiny int es mucho más eficiente. Elegir el tamaño correcto es lo que mantiene las bases de datos ágiles y rápidas. Y con el texto, exactamente lo mismo. Char es como reservar un espacio de estacionamiento de tamaño fijo. Si se define un char 10 y se guarda la palabra SQL, se están desperdiciando 7 bytes. Varchar, en cambio, es flexible, solo usa el espacio que realmente necesita. Por eso es ideal para datos como nombres o direcciones, donde la longitud siempre varía. Y esto nos lleva directamente al caos que se arma cuando se ignoran estas reglas. Imaginen el desastre de intentar calcular una fecha promedio o la duración de un evento si las fechas y las horas están guardadas como simple texto. Sin un formato consistente, es una pesadilla para cualquier tipo de análisis. Pero del otro lado, cuando las cosas se hacen bien, cuando se usan los tipos de datos correctos, la idea es que todo fluya. Una consulta simple y lógica como esta, que pide encontrar a todos los empleados con el oficio de vendedor, debería entregar un resultado limpio y predecible. Ese es el objetivo, ¿no? Cero ambigüedad. Bien, ya vimos el qué y el cómo, pero ahora vamos a lo más importante, el por qué. ¿Por qué tanta obsesión con los tipos de datos? ¿Por qué es tan crucial en el mundo real? Bueno, todo se resume en 3 pilares fundamentales. Primero, precisión, para evitar errores que en el mundo financiero, por ejemplo, pueden costar millones.
Segundo, almacenamiento, porque una base de datos más chica y eficiente es más barata de mantener, así de simple. Y tercero, velocidad. Si la base de datos sabe exactamente con qué está trabajando, no pierde tiempo en conversiones y las consultas vuelan. Para que entiendan la gravedad de ignorar estas reglas, escuchen esta anécdota, que es de terror. Una clave primaria es como el DNI de una fila de datos. Es el identificador único. Usar un tipo de dato aproximado como identificador único es literalmente una receta para el caos absoluto de datos. Y con esto llegamos a la gran idea detrás de todo. Ojo, que no son solo reglas técnicas para gente que programa. Son los principios fundamentales que le dan orden a nuestro mundo de información. A mí me gusta pensarlo así. Los tipos de datos son para una base de datos lo que la gramática es para un idioma. Tal cual. Sin gramática, las palabras son solo un montón de sonidos sin sentido. Y bueno, sin los tipos de datos correctos, los datos son solo un montón de bits sin un significado claro. Y esto nos deja con una última reflexión. Detrás de cada aplicación que usamos todos los días hay una base de datos que funciona según estas reglas. La próxima vez que una aplicación funcione perfecto o falle de manera extraña, quizás la causa se encuentre en estas decisiones invisibles, tomadas mucho antes de que se llegara a interactuar con ella.